Saludos audiencia y permítanme hoy día entrar en una materia que aspiro que sea de su agrado y ojalá que de su aceptación, porque además es una realidad objetiva. Voy a ocupar el tiempo de mi análisis hoy en una de las grandes falsificaciones que ha sufrido el marxismo, el socialismo. Originalmente fue creado en la década 40 del siglo XIX por Marx y Engels, dos hombres que en realidad lo que fueron fundamentalmente Marx es editores de todo un conjunto de conocimiento desde el tiempo griego y lo pusieron o le chantaron matrícula marxista dándole el texto de una realidad global, unificada y sistemática. El aporte de Marx a su propia teoría comunista y el de Engels no deja de ser importante como esfuerzo intelectual, pero fue de 1 a 10 apenas 2 de 8 restantes que fue una edición y una adaptación. Pero bueno, ¿a quién dedicó este invento Carlos Marx, Federico Engels, fundamentalmente los dos? ¿A quiénes? A los obreros y a los campesinos. Más tarde, al ver el propio Marx que su doctrina, su invento, su especulación, su esoterismo, pues no era ni comprendido y muy mal aplicado por los propios obreros, proletarios, trabajadores de las máquinas y por los campesinos. Lo tachó en esa descarnada exhibición de dialéctica objetiva que tenía él, de idiotez, de estupidez bucólica, son palabras de Marx. Más tarde pasa el tiempo y salvando el caso de otra gran falsificación del marxismo, la revolución bolchevique de 1917, y el advenimiento de su hermano gemelo, el fascismo de derecha, que es casi exactamente lo mismo, sino que el marxismo o el fascismo de izquierda propugna la superioridad de una sola clase social, el proletariado. Los fascistas de derecha propugnan la superioridad de la clase nacionalista mezclada con racismo. Aparece entonces un italiano inteligente, erudito, porque había estudiado de todo, era lingüista, sociólogo, antropólogo, filósofo, Antonio Gramsci, nacido en 1869 y muerto en 1937 en prisión, pues que el pobre hombre, no obstante sus luces mentales, adolecía de tuberculosis ósea y murió en prisión bajo el régimen de Mussolini en 1937. Pero ¿por qué menciono a Gramsci? Porque es el reinventor, el neomarxista, el adaptador y el falsificador del marxismo de otra manera, al ver que la doctrina dedicada a obreros y a campesinos no se operaba, no era entendida, no era puesta en práctica. También se inventó que había que penetrar la mente de la gente que iba a clases.
de la gente culta, de la clase media. Y entonces se traslada a Antonio Gramsci la doctrina comunista obrero-proletaria a una pequeña burguesía que por supuesto entendió mejor el esoterismo de los 4 o 5 pilares del marxismo. A la clase media y a la clase pequeño burguesa, que de trabajadores y de campesinos no tienen nada, absolutamente nada. Esa es la segunda gran falsificación de esta doctrina colectivista, inaugurada por Antonio Gramsci. Y véanlo en el mundo entero. ¿Quién fue Marx? ¿Quién fue Engels? ¿Quién fue Mao? ¿Quiénes fueron los grandes jerarcas de la Europa comunista? ¿Quién fue Fidel Castro? ¿Quién es Ortega en Nicaragua? ¿Quién era Chávez en Venezuela? ¿Quién los Kirchner? ¿Quién los comunistas ecuatorianos? Y etcétera, etcétera. ¿Obreros? No. Campesinos, peor. Pequeños burgueses que bajo el título, el membrete de socialista, han luchado por años, por décadas, para hacerse del poder. En Europa no pueden, porque en Europa esto fracasó de la mitad al medio. Han venido a fincar aquí en Latinoamérica, se llaman Foro de Sao Paulo, pero créanmelo, Carlos Marx habría calificado a Gramsci de traidor. Y aseguro lo que digo porque Marx ya vio, porque tonto no era, ya vio la incursión de las clases medias cultas en su doctrina para petrificarla, para tergiversarla y falsificarla. Y tachó a los pequeños burgueses socialistas, atención, porque esto es textual, está en cualquier biografía de Marx, de piojos disfrazados de dragones, clase traidora, clase acomodatista y gozadora, ¿sí? Que son los peores enemigos realmente de la revolución obrera y campesina. Eso dijo de gente equivalente a Correa, a Glass, a la Rivadeneira, a todos estos socialistas, a quienes enseñan desde las universidades el socialismo abierto o veladamente, ¿sí? A Fidel Castro, piojos disfrazados de dragones y los peores gozadores, aprovechadores, quiso decir lo que son, saqueadores y ladrones. Eso es lo que les dijo. Pero esta es la historia de esta enorme tergiversación, que además del marxismo por sí solo era una contradicción con la naturaleza humana, porque para empezar somos desemejantes, distintos, diversos en todos los sentidos. No somos iguales. El trabajo, la producción y su distribución no puede ser igualitaria porque es antihumana e inhumana. El marxismo, partiendo de esa premisa, es una doctrina antinatural, antinatura y antihumana. Pero me he permitido a ustedes, amigas y amigos, recordarles esta gran mutación que tiene agobiada a una parte de países latinoamericanos. Ustedes saben cuáles son, y amenaza, ojalá que no, en volver a reinstalarse en nuestro país, que tiene en la práctica, en la conducta, en el comportamiento social e individual, ¿no es cierto?, un texto y un contexto absolutamente libres. No quiero utilizar el término liberal porque se ha vuelto político,
tiene una práctica de libertad, libertad individual por encima de las camisas de fuerza del poder fascista de derecha o poder fascista de izquierda. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana.